les doy la bienvenida a todas y queremos iniciar nuestro primer encuentro de bibliotecólogas Sagrados Corazones con autores, y en este caso con Paz Corral, de la editorial Zigzag. Saludamos a Beatriz Álvarez del Colegio Sagrados Corazones de Manquehue, Grecia Gutiérrez y Carolina Basualdo de Sagrados Corazones de Viña, Valentina Peralta del Padre Damián de Molokai de Valparaíso, y quien les habla, María Fernanda Correa de los Sagrados Corazones de Concepción. También mis saludos cordiales a Neri, representante de Zigzag, y a Paz Corral, por supuesto, nuestra invitada especial. Nuestro primer objetivo es acercar a los niños al mundo de la lectura y de los libros. Queremos alejarlos en momentos de pandemia, un poquito de las pantallas, y mostrarles un mundo nuevo, que es con los libros, que es muy importante. Agradecemos la colaboración de la editorial Zigzag por permitirnos tener a una importante escritora para todos nuestros colegios. Vamos a compartir pantalla para partir con la presentación de nuestra autora. Biblioteca Sagrados Corazones presentan a Paz Corral Yagnam, escritora chilena, que hoy es nuestra invitada especial. Sabemos que además ella es cuentacuentos, es narradora, trabaja en la editorial Zigzag, ha escrito libros como Yo celoso, Traca Traca que alaraca, Caperucita Roja, Detectives Privados, 1, 2 y 3, que yo tengo la experiencia de haberlo contado hace como 2 semanas en un segundo básico, y quedaron felices con este libro, que me dijeron que había sido el mejor libro que había contado, y yo llevo 20 y tantos años contando cuentos. Así que quedaron muy contentos y felices con esta maravillosa historia, y por supuesto quieren saber qué le va sucediendo a la Caperucita Roja, Abuelita y el Lobo. Así que esperamos que Paz nos cuente eso. No nos queda más que presentar a nuestra invitada y que nos cuente algo más sobre su historia. Muchas gracias, qué linda presentación y qué emoción lo que me contaste, que los niños te hayan dicho eso. Los niños son súper honestos con sus opiniones, así que lo agradezco y me encanta. Se las voy a transmitir a Fabiola, que es mi coautora en la serie de Caperucita. Fabiola Solano es la ilustradora, pero además ya a estas alturas hacemos los libros juntas, así que, a ver, voy a ser súper clara, yo no ilustro, solo sugiero, no tengo idea de dibujar, soy pésima para el dibujo. Pero vamos haciéndonos sugerencias y vamos construyendo ya esta historia juntas. Yo también tengo una presentación, se las voy a compartir. Es muy cortita y es solo para contarles un poco acerca de mí, pero con imágenes. Oh, no sé qué pasó, ahí está. Bueno, esta es parte de mi familia, esta también es parte de lo que yo soy y de lo que me mueve todos los días. Acá están algunos de mis hijos, mis yernos, mi mamá, que es una gran guerrera, una mujer increíble, con 4 cánceres a cuesta y que nada la detiene. Mi padrastro, mis hijastras, porque soy de una familia ensamblada, mis hijos, mis nietos. Somos una familia enorme que por lo tanto siempre tiene un montón de historias. Estas que están ahí son mis nietas, para las cuales he hecho la mayoría de los libros que he escrito. Y esa que está ahí también soy yo. No les quiero mostrar esa foto porque yo era una guagua cachetona. No, lo era. Pero lo importante de esa foto es que estoy con mi mamá, con mi papá, que desde que yo era muy chiquita siempre me contaron cuentos. Yo crecí escuchando cuentos, no solo de parte de mi padre, mi madre, sino que
también y principalmente de mi abuelo Tomás. Ahí estoy con él en la foto. Era un gran lector y un gran contador de historias. Siempre, desde que yo tengo memoria, me regaló libros para mi cumpleaños, para la Navidad. Y además, él después, cuando se jubiló, fue librero. Y tenía una librería que era mi sueño de juventud. A esa altura yo ya era una joven, porque era una manera de tener siempre libros al alcance de la mano. Él era lector y había conocido a muchos de los grandes escritores, tenía en su librería textos escritos para él, saludos, digamos, de Gabriela Mistral, que es de nuestra zona, nosotros somos de Ovalle, de Pablo Neruda, que alguna vez había estado conversando con él, de Carmen de Alonso, una de las escritoras chilenas de libros infantiles que más me gusta, autora de Medallones de Sol, Medallones de Luna, por ejemplo, y que él me introdujo o la introdujo en mi vida a través de las historias que me contaba. Y en base a lo que yo viví, yo me crié en el campo también, entonces me crié escuchando muchas historias de aparecidos, de penaduras, historias que hacían personificar a los elementos del campo. Había que saludar al litre con un versito determinado porque si no te llenabas de alergia, había que tener cuidado con tal cosa porque si no de ahí salían enanos y así. Ojo cuando se llegaban a tapar las acequias, porque lo más seguro es que fuera el culebrón. Y el culebrón en mi tierra era peligrosísimo, sobre todo para las mujeres, porque las secuestraba, las metía en un saco y se las llevaba para que le hicieran las cosas de la casa, y cuando ya no servía se las comía. Entonces había que tener mucho cuidado con todas esas cosas, y esas historias fueron armando mi camino lector, mi recorrido, y también marcando mis preferencias. Desde que era muy chiquitita me gustaban mucho las historias de terror, las historias de vampiros, zombies, que no son un descubrimiento de estos últimos 10, 15 años. Los zombies han existido siempre. Me acuerdo de chica haber leído Frankenstein y haber quedado, chica, estoy hablando 10, 11 años, y haber quedado maravillada con esta posibilidad de crear vida. Bueno, para no hacerle esto muy largo, cuando yo empecé a escribir, que no fue tan temprano, yo contaba cuentos y soy cuentacuentos, que es mi oficio principal desde el año 2003, y empezó a pasar que los niños me pedían cuentos de terror, y yo en realidad en primero o segundo básico no podía contar cuentos de terror, porque después tenía la responsabilidad de quedarme con los miedos de los niños. Entonces empecé a armar historias con seres del imaginario del terror, pero que en realidad eran más tiernas o divertidas que terroríficas. Y no las había escrito, las contaba. Y un día una gran amiga, a la que quiero mucho, Angélica Dossetti, que también es escritora, también publica con Zigzag, me dijo, oye, estábamos juntas en un colegio. Y me dice, ¿y por qué tú esto que estás contando no lo escribes? Y yo le digo, no, si yo no sirvo para escribir. Tú escribes, yo cuento. Me dice, no, sí, de verdad está muy bueno. Bueno, le hice caso, fue un poco insistente y se lo agradezco enormemente, y el primer libro que escribí recogió estas dos historias que yo contaba mucho, que eran El vampiro niño que soñaba con bailar y Casimiro casi limpio. En la editorial, se lo presenté a la editorial en la que trabajo, les gustó y el libro tuvo súper buena acogida de parte de los niños, y eso me hizo sentir muy feliz y me dejó con ganas de seguir escribiendo. Este libro, El vampiro niño que soñaba con bailar, tiene la historia de Vladimir, este vampiro, que como ustedes pueden ver vive en un castillo, tiene toda la imaginería de los cuentos de terror. De hecho, se mantiene fiel a lo que los vampiros son, ¿no? No puede salir de día, y ese es su gran problema, porque él quiere participar en un concurso de baile. Medio difícil si uno es vampiro. Yo cada vez que le digo a los niños qué creen que les pasa, tienen clarísimo que desaparece en 2 segundos. O sea, la luz del sol, no. Y se soluciona con el apoyo de la familia, y al final participa en este curso de baile. No voy a spoilear, pero tiene una muy buena experiencia. Y el otro cuento es Casimiro casi limpio, que también tiene que ver con el imaginario del terror, esta vez con los zombies.
Este personaje que ustedes ven ahí es un personaje muy, muy sucio. Dejó de bañarse cuando tenía 15 años. Nadie sabe por qué, pero esa es la maravilla de los cuentos. No tiene por qué haber una explicación. No se bañó más. Y ahí está, sucio, hediondo, pero querible. Este fue mi primer acercamiento a Fabiola. Fabiola Solano, la ilustradora de la mayoría de mis libros. Yo no la conocía antes de mi primer libro, y cuando me dijeron, bueno, vamos a mandarlos a un ilustrador, yo dije, uy, el ilustrador o ilustradora me va a odiar, porque ¿cómo ilustras en un libro para niños a un adulto que dejó de bañarse a los 15 años? ¡Chan, chan! Ahí está. Fabiola hizo esta maravilla. La verdad es que uno no puede dejar de amarlo. La primera ilustración de este cuento es un primer plano de Casimiro, que así se llama el personaje, se los presento. Es bien educado, sucio, pero bien educado. Y está pasándole la lengua a los platos. Y es una ilustración maravillosa que hace que uno, a pesar de que este personaje es básicamente repugnante, lo ame porque es tan tierno, no hay modo de no amarlo. Y los niños nos han hecho muchos comentarios que les encanta, que tenga arañas en el pelo, las uñas largas y verdes porque están sucísimas. Así que este libro me ha dado muchas, muchas satisfacciones. Después escribí Traca Traca que alaraca, la historia de Sofía, una niñita que todo lo ve enorme y que está basado en una experiencia que tuve con una de mis nietas. Y después empecé con la serie Caperucita Roja y Abuelita Detectives Privados. Pasaron varias cosas. Uno, que me encanta Caperucita Roja, mi abuelo lo contaba de una manera muy divertida y siempre fue mi historia favorita. De hecho, tengo una colección de versiones de Caperucita Roja y de historias de Caperucita Roja. Y un día dije, bueno, ¿y por qué no hago la mía? Y aparte de gustarme Caperucita Roja, soy fanática de las sagas y de los cómics o novelas gráficas. Y dije, bueno, ¿y si junto todo en uno? Llamé a Fabiola, le hice la propuesta, esta vez ya presentamos a la editorial la propuesta hecha. A Fabiola le encantó y empezamos con estas historias de Caperucita Roja y Abuelita, que son súper amigas, que son detectives privadas, que investigan casos que pasan en los cuentos de hadas. De hecho, en todos los libros hay guiños a distintos cuentos de hadas. Por ejemplo, en el primero, si ustedes se fijan, cuando golpean la puerta y llega el lobo, antes están intentando descubrir quién se había robado todas las zanahorias de la huerta de la bruja. ¿Alguien sabe a qué cuento hace guiño? Ojo que yo me remito a las versiones tradicionales. Lo que hace es guiño a Rapunzel. La historia de Rapunzel parte así. La mamá de Rapunzel estaba embarazada, le había costado muchísimo quedar esperando a este hijo y le da antojo de comer zanahorias. El único lugar en el pueblo donde habían zanahorias era en el huerto de la bruja, que las tenía contadas y que había amenazado con un maleficio. Bueno, entonces allí es como va haciendo referencia y guiños, incluso con las ilustraciones. Si uno se fija en esa misma ilustración, están los ratoncitos llevándose la escoba de la Cenicienta. Durante todo el libro y todos los libros hay guiños a otras historias que están ahí entrelazados justamente para despertar la curiosidad de los lectores y querer y hacer que quieran leer otras historias. Además, yo súper ambiciosa, un libro y como 5 cosas quería. También quería que el libro sirviera como una herramienta para los mediadores que pudieran empezar con este libro, que era una reversión de un cuento clásico, a hacer lectura crítica con los niños, aunque sean pequeños. La comparación es una de las primeras maneras de hacer lectura crítica. Y por lo tanto, al final del primer tomo de Caperucita Roja está la versión clásica recontada por mí. Pero es la versión clásica y de hecho la ilustración que la acompaña es una ilustración clásica. Porque la idea era entregar un libro
que tuviera todas estas cosas para que, además de ser entretenido, que era su función primordial y lo que yo esperaba lograr, que se entretuvieran tanto leyéndolo como nosotras haciéndola, fuera también entregarle herramientas al mediador que lo usara para que pudiese lograr objetivos de crecimiento lector. Por eso que incorporamos también, y Fabiola tuvo que estudiar mucho para incorporar los diálogos de cómic en esto, porque el cómic también requiere ciertas destrezas y habilidades superiores a la lectura lineal. Entonces, como también los libros están pensados en una gradación lectora, es decir, el que lee primero Caperucita Roja se encuentra con un poco más dificultades en el segundo y un poco más en el tercero. En el segundo ya hay mucho más cómic y el tercero es prácticamente todo el libro cómic. Yo me entusiasmo hablando, ¿ah? Después después dice Yo celoso. Yo celoso es la historia de un chiquito que tiene una hermanita y que le dicen que está celoso de ella y él dice, ¿celoso? No, yo no estoy celoso. Yo lo que tengo son buenas ideas para mi hermanita. Y todo el cuento va contando estas ideas para su hermanita, que básicamente lo que pretenden es mandarla lejos, lo más lejos posible donde él no la pueda ver. Pero al final se da cuenta que la hermanita es muy chiquitita, que lo necesita y termina por supuesto con un mensaje de amor y de cariño, que es la idea también del otro libro que está ahí, Así es mi familia, que es el único libro que no tengo publicado con Zigzag, que lo publiqué con una editorial argentina que se llama Una Luna. Está ilustrado por Susi Maqueira, también es el único libro que no está ilustrado por Fabiola. Y que es una historia a dos voces acerca de las familias como la mía, ¿no? Las familias ensambladas. Y es a dos voces porque habla la mamá y habla la hija. La hija chica para la que tiene un mundo que está cambiando y que no sabe cómo hacerlo encajar con su expectativa y con las de toda su familia. Claro. Y es un libro también pensado para generar conversación. Ahora, me cuesta mucho decir esto de un libro pensado para generar conversación, porque en el fondo todos los libros generan o son una posibilidad de generar conversación. Cualquier libro que leamos en manos de un buen mediador puede generar una conversación súper interesante entre lectores. Y quería hablarles un poco de Fabiola, porque Fabiola es la ilustradora del 90% de mis libros hasta ahora. Trabajamos mucho ahora durante pandemia para terminar Caperucita 3 vía Zoom, vía llamadas de WhatsApp, y lo pasamos muy, muy, muy bien. Y por supuesto ella es coautora de mis libros. Esto de ir a los colegios, que usualmente, y es lo que más echo de menos con esta pandemia, usualmente yo una vez al mes estoy visitando colegios 3, 4, 5 días a lo largo de todo Chile. He ido varias veces a Concepción y a lo largo de todo Chile, y he hecho mucho de menos ese contacto con los niños. Pero bueno, los niños nos escriben cartas, otros nos mandan fotos donde están compartiendo la lectura, que es una cosa maravillosa. Y hay niños a los que les gustan tanto los libros que se los comen. Pero eso es algo que hay que decirle a todos los usuarios de la biblioteca, que no se debe hacer. Los libros no se comen. Y Fabiola les manda un gran abrazo también, y gracias por escucharme. Queda abierto para las preguntas.